Mi padre me negó un lugar en el bufete familiar. Ahora, después de mi victoria en los tribunales contra él, me suplica que regrese. ¿Debería hacerlo? No puedes estar hablando en serio, papá, le dije cuando afirmó que no me permitiría formar parte del bufete familiar. Esto no está en discusión, respondió, recostándose en su silla de cuero, calmado y sereno como siempre. Dejó su puro en el cenicero como si la conversación ya hubiera terminado. Mis puños se apretaron a los costados, pero me negué a ceder. ¿Eso es todo?, pregunté con palabras afiladas. ¿Prefieres entregarle todo a Grant, alguien que ni siquiera le importa, antes que darme la oportunidad de demostrar lo que valgo? ¿Solo porque soy mujer? Ni siquiera parpadeó. El bufete es para que lo maneje tu hermano, Catherine, dijo con firmeza. Has hecho un buen trabajo con tu educación, y serás una excelente esposa algún día, pero este no es tu lugar. Mi nombre es Catherine Mercer, tengo 26 años, soy abogada graduada de Harvard e hija de Henry Mercer, propietario de Mercer y Associates, uno de los bufetes más influyentes de Dallas. Toda mi vida la dediqué a demostrarme, a sobresalir en la escuela, a debatir hasta llegar a la cima y a graduarme con honores para seguir los pasos de mi padre. Pero ahí estaba, en su oficina, rodeada del olor a cuero y tabaco, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. No importaba cuánto trabajara o cuánto amara el derecho. Para él, solo era su hija, alguien destinada a casarse bien y mantenerse al margen. Lo miré directamente a los ojos, con la voz más firme ahora. Grant no se preocupa por este bufete, papá. Es irresponsable, apenas terminó la universidad comunitaria y no tiene idea de cómo manejar un negocio. Lo sabes tan bien como yo. Mi padre suspiró, frotándose la sien como si yo fuera la irracional. Grant aprenderá. Es mi hijo, Catherine, es su derecho de nacimiento hacerse cargo de Mercer y Associates. Y tú, hizo una pausa, suavizando ligeramente su tono, tienes otras opciones, un futuro que no implica el estrés de dirigir un bufete. Estoy protegiéndote. Una risa amarga escapó de mis labios. Protegiéndome, dije, negando con la cabeza. No me estás protegiendo, papá. Me estás frenando. Me lo he ganado. He trabajado más duro que nadie, incluido Grant, y lo sabes. Pero ni siquiera me das una oportunidad porque estás demasiado anclado en tus ideas para ver de lo que soy capaz. Su expresión se endureció. Sabía que había cruzado la línea. Es suficiente, Catherine, dijo con voz cortante. Hemos terminado aquí. Salí de su oficina furiosa, mis tacones resonando en los pasillos de mármol de la finca familiar. Mi madre estaba en el salón, arreglando flores en un jarrón. Levantó la mirada al verme pasar, con una expresión cansada pero amable. Catherine, dijo con suavidad, ¿qué pasó? Me detuve, girándome hacia ella con frustración y desesperación. No me dejará trabajar en el bufete, dije, con la voz quebrada. Le está entregando todo a Grant y espera que lo acepte con una sonrisa. Suspiró, dejando quietas las flores. Tu padre tiene sus maneras, respondió con tono vacilante, pero tal vez sea mejor no presionarlo, querida. Lo hace por tu bien. La miré incrédula. Por mi bien, repetí. Mamá, está tirando por la borda todo lo que he trabajado porque soy mujer. ¿Cómo puedes defenderlo? Bajó la mirada, y vi en su rostro los años de sumisión silenciosa. No quiero verte herida, Catherine, dijo suavemente. A veces, es más fácil dejar las cosas como están. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y me di cuenta en ese momento de que estaba sola. Esa noche, mientras miraba el techo desde mi cama, las palabras de mi padre pesaban en mi mente. Pensé en todo lo que había hecho para llegar a este punto, noches en vela estudiando leyes, interminables debates en Harvard, sacrificios para estar a la altura del apellido Mercer. ¿Y para qué? Para que me dijeran que no pertenecía, que mi único valor era casarme bien. La idea me revolvía el estómago. A la mañana siguiente, estaba a mitad de hacer mi maleta cuando la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Mi madre estaba allí, con el rostro pálido y preocupado. Catherine, ¿qué estás haciendo?, preguntó con voz ansiosa. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció detrás de ella, frunciendo el ceño con irritación. ¿Qué es todo esto?, exigió, entrando en la habitación. ¿A dónde crees que vas? Grant apareció último, apoyándose casualmente en el marco de la puerta, todavía en bata. ¿Empacando para unas vacaciones, hermanita?, preguntó con una sonrisa burlona. Cerré la maleta de golpe y me levanté, enfrentándolos. Me voy, dije simplemente. Si no soy bienvenida en el bufete y aparentemente no tengo lugar en los planes de esta familia, voy a buscar un lugar donde sí pertenezca.
El rostro de mi padre se oscureció, y mi madre se llevó una mano al pecho, luciendo al borde del llanto. Catherine, dijo suavemente, no hagas esto. Hablemos. Negué con la cabeza, mi determinación intacta. No hay nada de qué hablar. Han dejado claras sus prioridades. La mandíbula de mi padre se tensó mientras daba un paso hacia mí. No seas ridícula, Catherine, dijo con tono frío y desdeñoso. Esta es tu casa. ¿A dónde más irías y para qué? ¿Hacer un punto? Lo miré directamente, sin titubear. Sí, papá, dije con firmeza, para demostrar algo. Para demostrar que valgo más que ser dejada de lado por alguien que no se ha ganado nada. Dejaste claro anoche que no tengo lugar en tu bufete, así que encontraré uno que valore lo que ofrezco. Grant soltó una carcajada baja y negó con la cabeza. Estás haciendo un drama de nada, Kat, dijo cruzando los brazos. Estás haciendo un berrinche solo porque papá no te está dando las llaves del reino. Su tono arrogante fue la gota que colmó el vaso. Esto no es un berrinche, Grant, repliqué. Es tomar el control de mi vida, algo que tú nunca has tenido que hacer porque todo te lo han dado en bandeja. Mi padre levantó la mano, silenciándonos a ambos. Basta, ordenó con severidad. Catherine, no te irás. Perteneces aquí, con tu familia. Negué con la cabeza mientras recogía mi maleta. No, papá, pertenezco a un lugar donde se me valore, y claramente, ese lugar no es aquí. Pasé junto a ellos, arrastrando mi maleta mientras descendía por la imponente escalera principal. Mi madre me siguió, su voz temblorosa. Catherine, por favor, no te vayas, dijo suavemente. Podemos resolver esto como familia. Me detuve al pie de las escaleras y me giré para mirarla. Era una mujer que había pasado su vida tragándose sus palabras para mantener la paz. Mamá, dije con gentileza, te quiero, pero no puedo seguir fingiendo que las cosas cambiarán si me quedo. No lo harán. Mi padre permaneció en la cima de la escalera, observando en silencio, su rostro impenetrable. Grant seguía apoyado en la barandilla, claramente indiferente, como si mi partida no significara nada. Abrí la puerta principal y me giré por última vez. Cuando estén listos para tratarme como algo más que una hija destinada a casarse bien, saben dónde encontrarme, dije, con voz calmada pero firme. Salí, y el aire fresco de la mañana golpeó mi rostro mientras cerraba la puerta detrás de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. No miré atrás después de dejar esa casa. En cuestión de días, conseguí una entrevista en uno de los bufetes más respetados de Dallas. No les importaba que fuera una Mercer, solo les importaban mis credenciales y mi determinación. Cuando entré a esa oficina, no era la hija de Henry Mercer. Era Catherine Mercer, graduada de Harvard y una abogada decidida. Al final de la semana, me ofrecieron un puesto, y por primera vez, sentí que pertenecía a un lugar por lo que podía hacer, no por quién era. El trabajo era desafiante pero gratificante, y prosperé en un ambiente donde no me comparaban constantemente con alguien más. Mi nuevo jefe, un hombre agudo y moderno llamado Richard Hayes, me tomó bajo su ala. Valoraba mis ideas y me empujaba a asumir más responsabilidades. En pocos meses, estaba manejando casos de alto perfil y ganándome el respeto de mis colegas. No era la vida que había imaginado mientras crecía, pero era mía, y eso lo cambiaba todo. A pesar de que prosperaba profesionalmente, las noches eran más difíciles. Romper lazos con mi familia no fue fácil, por más justificado que se sintiera. Había momentos, en silencio, como al llegar a un apartamento vacío después de un largo día, en los que el peso de todo me golpeaba. Extrañaba la presencia tranquila de mi madre, incluso si nunca se había defendido por mí. Incluso extrañaba el caos que Grant traía a la casa, por muy irritante que fuera. Pero lo que más dolía era saber que mi padre no pensó dos veces antes de dejarme ir. Pasaron los meses, y vertí todo lo que tenía en mi trabajo. Los casos eran exigentes, a menudo dejándome en la oficina hasta altas horas de la noche, pero prosperé bajo la presión. Con cada victoria, mi confianza crecía. No era solo una abogada, era una fuerza imparable. Richard Hayes comenzó a asignarme casos de mayor riesgo, y pronto, gané reputación como una de las estrellas emergentes del bufete. El crecimiento no solo fue profesional, también fue personal. Aprendí a valerme por mí misma, a tomar decisiones sin preocuparme por si complacerían a mi padre o encajarían en el molde que mi familia había creado para mí. Cada paso adelante era una prueba de que era más de lo que ellos nunca me dieron crédito. Ya no era solo la hija de Henry Mercer, era Catherine Mercer, forjándome un nombre bajo mis propios términos. Una tarde, Richard me llamó a su oficina. Era un espacio amplio pero sin pretensiones, un reflejo de él mismo.
Me hizo un gesto para que tomara asiento y se recostó en su silla, estudiándome con atención. Catherine, comenzó, con tono medido, tengo un caso para el que creo que estás lista. Es de alto riesgo, complicado, y te pondrá en el centro de atención. Asentí, intrigada. ¿De qué se trata el caso?, pregunté, inclinándome un poco hacia adelante. Vaciló un momento antes de continuar. Estamos representando a un cliente en un litigio importante contra Mercer y Associates. Están demandando a tu padre por negligencia en una disputa contractual. Los riesgos son enormes, y el caso está ganando atención. Se detuvo, observando atentamente mi reacción. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Mi estómago se tensó, y por un momento, no pude hablar. ¿Quieres que represente a alguien que está demandando a la firma de mi padre?, pregunté finalmente, con una voz más firme de lo que me sentía. Richard asintió. Sé que es personal, Catherine, pero precisamente por eso quiero que estés en este caso. Sabes cómo opera Mercer y Associates, y eres una de las abogadas más brillantes que tenemos. Si alguien puede ganar este caso, eres tú. Respiré profundamente, tratando de procesar lo que Richard me estaba pidiendo. Richard, dije lentamente, ¿te das cuenta de lo que esto significa para mí, tanto personal como profesionalmente? Esto no es solo otro caso, es mi familia. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. Lo entiendo, respondió con firmeza, pero esta es tu oportunidad de demostrar de lo que eres capaz. De enfrentarte a quienes te subestimaron y demostrar que estaban equivocados. Piénsalo, Catherine, este podría ser el caso que defina tu carrera. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de la oferta sentarse sobre mis hombros. Es mucho que asimilar, admití con voz más baja. Richard asintió, comprensivo. No espero que decidas ahora mismo. Es una gran decisión, y sé lo personal que es para ti. Le sostuve la mirada, agradecida por su paciencia. ¿Podría tomarme un tiempo para pensarlo?, pregunté, midiendo mi tono. Necesito reflexionar sobre cómo esto podría afectar no solo mi carrera, sino... Me quedé en silencio, sin saber cómo terminar la frase. Tómate el tiempo que necesites, respondió Richard con calma, pero no tardes demasiado. Necesitamos avanzar rápido, y quiero que estés en el equipo. Avísame mañana antes del final del día. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, mirando el techo, con la mente acelerada por todo lo que estaba en juego. Tomar el caso significaba enfrentarme a mi padre, el hombre que me había descartado y entregado todo a Grant sin pensarlo dos veces. También significaba desafiar el legado de mi familia, ese nombre que me abrió tantas puertas, incluso mientras cerraba otras. Pero también significaba demostrar, de una vez por todas, que podía valerme por mí misma, incluso si eso implicaba quemar el último puente con mi familia. Durante 2 días, estuve debatiéndome entre los riesgos y las recompensas. Pensé en el desprecio frío de mi padre, en la resignación silenciosa de mi madre y en la arrogancia de Grant. Pero también pensé en la oportunidad de demostrarle a todos, que yo no era solo la hija de Henry Mercer. Al final del segundo día, tomé mi decisión. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Richard con los hombros erguidos y la voz firme. Tomaré el caso, dije simplemente. Su rostro se iluminó con aprobación. Sabía que lo harías, respondió con una sonrisa. Ahora, pongámonos a trabajar. El día de la primera audiencia llegó, y la tensión en el aire era palpable cuando entré al tribunal. Sujeté mi maletín con fuerza, el sonido de mis tacones resonando en el suelo pulido con cada paso. Mi cliente caminaba a mi lado, confiando plenamente en mis habilidades, pero yo solo podía pensar en el momento que sabía que llegaría. Cuando me acerqué al frente del tribunal, los vi. Mi padre y Grant estaban sentados en la mesa opuesta, sus rostros volteándose hacia mí. Tan pronto como nuestras miradas se cruzaron, sentí su sorpresa golpearme como una ola. La mandíbula de mi padre se tensó, sus ojos se entrecerraron al reconocerme, mientras que la boca de Grant se abrió ligeramente antes de disfrazar rápidamente su asombro con una sonrisa arrogante, aunque podía ver la inquietud en su expresión. Coloqué mi maletín sobre la mesa y los enfrenté directamente con la mirada. No iba a apartar la vista ni a flaquear. Estaba allí para hacer un trabajo, y nada, ni su sorpresa ni su desaprobación, iba a detenerme. Por un breve momento, la mirada de mi padre se suavizó, pero rápidamente se recompuso, inclinándose para susurrarle algo a Grant. No me importaba lo que dijera. Estaba lista. Cuando comenzaron los procedimientos, me sumergí en mi papel sin problemas. Cada moción, cada argumento, cada documento que presentaba lo hacía con precisión. Mantuve mi tono calmado, mi actitud serena y mi enfoque únicamente en el caso.
Cuando el juez me dirigía la palabra, respondía con confianza, sin titubear bajo el peso de la presencia de mi padre o las miradas altaneras de Grant. No era Catherine, la hija o la hermana, en esa sala. Era Catherine Mercer, abogada de la parte demandante, y estaba decidida a ganar. Incluso cuando Grant se tropezaba con sus argumentos, claramente sin preparación, no lo dejé ver en mi rostro. Lo traté como lo haría con cualquier otro abogado contrario, con respeto pero sin concesiones. Cada vez que cometía un error o tergiversaba un hecho, yo lo contrarrestaba con claridad, respaldando mis puntos con pruebas sólidas y jurisprudencia. Mi padre permaneció en silencio la mayor parte del tiempo, su expresión impenetrable, pero podía sentir sus ojos sobre mí. No importaba. Ya no estaba allí para ganar su aprobación, estaba allí para hacer mi trabajo, y lo estaba haciendo bien. Después de unas pocas sesiones, se volvió dolorosamente obvio, al menos para mi padre y Grant, que estaba dominando el caso. Cada argumento que presentaba Grant se desmoronaba bajo el peso de mis refutaciones. Su falta de experiencia era evidente, y mi preparación lo dejaba sin respuestas. Mi padre intentó intervenir una o dos veces, pero ni siquiera él pudo salvar el daño que Grant había causado. La marea estaba cambiando rápidamente, y todos en la sala lo sabían. En la cuarta sesión, su lado propuso un acuerdo. Pude ver la frustración grabada en el rostro de mi padre mientras su abogado se acercaba al mío con las condiciones. Después de algunas idas y vueltas, llegamos a una resolución que favorecía enormemente a mi cliente. Mientras se firmaban los documentos, atrapé a mi padre mirándome desde el otro lado de la sala. Me miró con una expresión derrotada, tal vez incluso arrepentida. Grant, por otro lado, evitó mi mirada por completo, fijando los ojos en la mesa como un niño regañado. No les dirigí la palabra a ninguno de los dos. Mi trabajo estaba hecho, y había demostrado exactamente lo que me había propuesto. Normalmente, al finalizar una sesión, me quedaba para cerrar asuntos con mi cliente e intercambiar cortesías con los otros abogados, un pequeño gesto de profesionalismo y respeto, sin importar lo tenso que pudiera haber sido el caso. Pero esta vez no hubo oportunidad. Mi padre y Grant ya habían recogido sus cosas y salido de la sala sin siquiera mirarme. Ni un apretón de manos, ni una palabra de reconocimiento, ni siquiera un escueto bien hecho. Dolió más de lo que quería admitir. Incluso después de todo, una parte de mí había esperado algún tipo de reconocimiento, alguna señal de que habían visto de lo que soy capaz y lo respetaban. Pero en lugar de eso, se marcharon en silencio y derrotados, dejándome con el peso de un asunto inconcluso presionando sobre mi pecho. Respiré hondo, me sobrepuse y me concentré en mi cliente. Había ganado el caso. Eso era lo que importaba. Esa noche, de regreso en el bufete, mis colegas me recibieron con aplausos al entrar por la puerta. Richard fue el primero en acercarse, dándome una palmada en el hombro con una orgullosa sonrisa. Bien hecho, Catherine, dijo, alzando una copa de champán. Fuiste impecable ahí dentro. Este acuerdo es una gran victoria para nosotros, y tu cliente no podría haber tenido una mejor abogada. El equipo había preparado una pequeña celebración en la sala de descanso, con bebidas y aperitivos. Incluso mi cliente pasó a expresar su gratitud, estrechándome la mano con firmeza. Fuiste increíble, Catherine, me dijo. No lo habríamos logrado sin ti. Por primera vez en el día, me permití sonreír. Rodeada de personas que valoraban mis habilidades y esfuerzo, sentí una satisfacción que ninguna palabra de mi padre o Grant podría haberme dado. Esta era mi victoria, y la había ganado. Más tarde esa noche, sola en mi apartamento, la luz de la ciudad se filtraba a través de las persianas mientras me sentaba junto a la ventana con una copa de vino. La adrenalina del día se había desvanecido. Y en la quietud, mis pensamientos volvieron a mi familia. Reviví los momentos en la sala, la forma en que el rostro de mi padre se tensaba con cada argumento que presentaba, la manera en que Grant ni siquiera pudo mirarme a los ojos al final. Había esperado que estuvieran enojados o a la defensiva, pero el silencio con el que me dejaron fue más difícil de soportar. Durante años, había soñado con ganarme el respeto de mi padre, con demostrarle que era digna, no solo de su nombre, sino de un lugar en el bufete que una vez idolatré. Y ahora, incluso después de ganar un caso contra ellos, no estaba segura de que había logrado. ¿Finalmente veían quién era realmente? ¿O solo era un recordatorio de su fracaso? Las preguntas quedaron sin respuesta mientras miraba el horizonte de Dallas, preguntándome si los lazos que había roto podrían alguna vez repararse. A la mañana siguiente, al entrar a la oficina, el habitual murmullo de conversaciones y teléfonos sonando me recibió. Apenas tuve tiempo de instalarme antes de que Richard se acercara, con una expresión curiosa en el rostro. Catherine, dijo, con un tono cauteloso pero cálido, tu padre está aquí. Está esperando en tu oficina. Sus palabras me dejaron inmóvil. ¿Mi padre?
Pregunté, tratando de mantener una expresión neutral, aunque sentí un vuelco en el estómago. Richard asintió. Llegó hace unos 20 minutos. Dijo que quería hablar contigo. Tómate tu tiempo, desviaré tus llamadas. Le agradecí, aunque mi mente ya estaba acelerada mientras caminaba por el pasillo. Al abrir la puerta de mi oficina, allí estaba, Henry Mercer, sentado en la silla frente a mi escritorio, con las manos entrelazadas firmemente frente a él. Alzó la vista al verme entrar, su expresión indescifrable, aunque el leve ceño fruncido traicionaba algo, arrepentimiento, tal vez. Catherine, dijo simplemente, su voz más baja de lo que jamás la había oído. Cerré la puerta detrás de mí, sin saber qué esperar. Papá, respondí, manteniendo mi tono neutral. ¿Qué haces aquí? Se levantó lentamente, alisando su chaqueta como si intentara calmarse. Vine a hablar, dijo, su tono medido pero serio. A decirte cosas que ya debería haber dicho. Me acerqué a mi escritorio, dejando mi bolso con cuidado. Está bien, dije, cruzando los brazos. Te escucho. Dudó, mirando por la ventana antes de volver a mí. Fuiste brillante en esa sala, Catherine, comenzó, su voz suavizándose. He visto a muchos abogados en mi vida, algunos de los mejores del sector. Y lo que hiciste fue extraordinario. Estabas preparada, fuiste profesional e implacable. No dejaste dudas de quién era la mejor abogada. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero mantuve mi expresión firme, esperando que continuara. He pasado gran parte de mi vida creyendo que el legado significaba mantener las cosas como solían ser, dijo, con un tono teñido de arrepentimiento, que un hijo debía hacerse cargo de lo que el padre construyó. Pensé que estaba haciendo lo correcto, presionando a Grant para que asumiera ese papel, incluso cuando en el fondo sabía que no estaba listo ni dispuesto. Se pasó una mano por el cabello plateado, suspirando profundamente. Pero ahora veo que me equivoqué. Has trabajado más duro que nadie, Catherine. Has ganado todo lo que tienes, y yo fallé en reconocerlo. Te fallé. Parpadeé, sin saber cómo responder. Este era el hombre que durante años había desestimado mis ambiciones, diciéndome que me conformara con una vida que no se alineaba con mis sueños, y ahora estaba aquí, admitiendo que se había equivocado. ¿Por qué ahora? Pregunté finalmente, con la voz firme pero cautelosa. ¿Por qué me dices esto ahora, después de todo lo que ha pasado? Él sostuvo mi mirada, sus ojos azules llenos de una sinceridad que nunca antes había visto. Porque vi de lo que eres capaz, respondió simplemente. Y me di cuenta de que he sido un tonto. Grant no está listo, y puede que nunca lo esté. Pero tú has demostrado que tienes lo necesario, no solo para triunfar, sino para liderar. Dio un paso más cerca, su tono casi suplicante. Catherine, te estoy pidiendo que vuelvas, que tomes el lugar que te corresponde en Mercer y Associates. La firma te necesita. Yo te necesito. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y por un momento no supe qué decir. Había pasado tanto tiempo luchando por este momento, soñando con escuchar esas palabras de él, pero ahora que estaban aquí, no sabía si realmente las quería. ¿Y qué pasa con Grant? Pregunté finalmente. ¿Qué será de él? El rostro de mi padre se tensó, y asintió lentamente. Grant se quedará, pero asumirá un papel más acorde a sus habilidades. Esto se trata de ti, Catherine. De darte lo que siempre te has merecido. Respiré hondo, dejando que sus palabras se asentaran por un momento. Necesito tiempo para pensar en esto, dije finalmente, con un tono calmado pero firme. No es algo que pueda decidir de inmediato. Han pasado muchas cosas, y necesito unos días para decidir qué es lo mejor para mí. Mi padre asintió, con una expresión seria pero comprensiva. Por supuesto, respondió. Tómate todo el tiempo que necesites. No te estoy pidiendo una respuesta hoy, solo necesitaba decirte esto. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia mí. Catherine, dijo, ahora con un tono más suave, sé que no te lo he dicho lo suficiente, o tal vez nunca, pero estoy orgulloso de ti. Verte en esa sala, fuiste mejor de lo que yo jamás fui, mejor de lo que podría haber imaginado. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, y por un momento solo lo miré, sin saber cómo responder. Me dio una pequeña sonrisa, casi vacilante, antes de girarse y salir de la oficina, dejándome sola con mis pensamientos. Sentada en mi escritorio, sus palabras resonaban en mi mente, mejor de lo que yo jamás fui. Durante tanto tiempo había luchado por demostrarle algo, por mostrarle que era más que solo su hija, que era capaz, fuerte y merecedora de respeto. Y ahora, al escuchar esas palabras, sentí un orgullo que no podía ignorar. Esto ya no se trataba solo de él.
Estaba orgullosa de mí misma por mantenerme firme, por crecer por mi cuenta y por demostrarle al mundo, y a mi padre, de lo que era capaz. Ahora es tarde por la noche, estoy acostada en la cama mirando el techo, pensando en qué hacer. La oferta de mi padre es todo por lo que he trabajado, todo lo que pensé que quería. Pero volver significaría entrar en un mundo donde alguna vez fui rechazada, donde tendría que lidiar con heridas del pasado y una confianza fracturada. También significaría trabajar junto a Grant, sabiendo cuánto desvalora lo que ambos podríamos representar. Y, sin embargo, quedarme donde estoy también tiene sus desafíos. Esta firma ha sido buena para mí, y he crecido aquí de maneras que nunca imaginé, pero no es mi legado. No es Mercer y Associates, el lugar que soñé dirigir desde que era una niña. Si regreso, tendría la oportunidad de moldear ese legado en mis propios términos, de demostrar que el nombre me pertenece tanto como a cualquiera. No he tomado una decisión todavía. La elección parece imposible, y el peso de ella me mantiene despierta. Pero tal vez puedas ayudarme. ¿Qué harías en mi lugar? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios, me encantaría conocer tu perspectiva. Hola, ¿te gustó la historia? Si es así, no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos ayudas mucho y así te aseguras de no perderte las grandes historias que compartimos aquí. Gracias por mirar, y nos vemos en la próxima.